Hola, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional del viernes 23 de julio. En esta clase vamos a ver algo que hemos visto en otras clases, que son las reglas y cómo pasarlas a preferencias, luego desafiar esas reglas, ¿verdad? Bueno, en realidad de reglas a preferencias, un poco el papel de las reglas, cómo desafiarlas, 6 pasos para desafiar las reglas y unos ejercicios prácticos. Bueno, entonces, es muy importante que cuando nosotros nos enojamos, y usualmente casi que en cualquier emoción alta que tengamos, tenemos una regla o una exigencia que se quebró. Entonces, usualmente cuando estamos enojados o cuando tenemos un rencor, un resentimiento, alguna persona quebró una regla de nosotros. Y es importante como que nos preguntemos, ¿existe alguna posibilidad de obtener lo que deseo? Muchas veces cuando ya son cosas que han pasado o que en realidad como nosotros no tenemos un control remoto para hacer que alguien, por ejemplo, haga o no haga ciertas cosas, por ejemplo, si nos está gritando, no tenemos el control remoto para bajarle el volumen, ¿verdad? Pero sí tenemos la regla de que no me deben de gritar. Entonces muchas veces eso pasa que tenemos el resentimiento porque tenemos una regla que no podemos hacer cumplir. Pensar con claridad es ver si tenemos alguna opción, ¿verdad? Si nosotros estamos emocionalmente mejor, más tranquilos, menos intensos, podemos ver si hay alguna opción de realmente hacer esto, ¿verdad? De obtener lo que yo deseo. Y sí, pues si no lo hay que aceptarlo. Y si lo hay, bueno, ¿cuál es el mejor camino para llegar a eso? Cuando no se piensa con claridad, se trata de hacer cumplir una regla imposible de cumplir, ¿verdad? Simplemente esta persona debió haber hecho eso o debería tratarme de esta manera o debería comportarse de tal manera, pero es una regla que no podemos hacer cumplir porque nosotros no controlamos lo que los demás hacen, dicen, piensan. Entonces, es muy importante también eso, ¿verdad? Fijarnos como en esas circunstancias que sí está en el control de uno y que no está en el control. Y las emociones intensas siempre dificultan tomar buenas decisiones. Entonces, cuando estamos así como muy intensos en la emoción, muy elevada, tenemos que acordarnos de primero que todo repasar lo que vimos la semana pasada, que eran las técnicas para sentirnos emocionalmente mejor, que era sintonizar los canales adecuados, cambiar al canal un poco de la gratitud, de la belleza, del amor y hacer los ejercicios que son técnicas para reforzar emociones positivas que les grabé. Entonces, muy importante. O sea, cuando uno está muy intenso, ahí es muy difícil tomar buenas decisiones y ver las cosas de otra manera racional. Entonces, podemos primero hacer algunas de estas cosas que vimos la clase pasada y luego entonces sí pensar, bueno, realmente siendo realista, yo puedo o no puedo hacer cumplir esta regla. Y si no, si es una regla que es de mía, pero que la incumple el otro, tenemos que tratar de cambiar esa regla. Este, ¿Y cómo vamos a cambiarla? Bueno, desafiándola, no tomándola como que es una verdad absoluta. Em, las reglas que no se pueden hacer cumplir, el primer paso es tratar de no tomarnos las cosas personalmente y saber que las personas se rigen por otras reglas. O sea, tal vez yo tengo la regla de que la gente llegue temprano, pero esta persona tiene la regla de que primero tiene que resolver las cosas bien en casa, desayunar bien, o tal vez yo tenga la regla de que la gente tiene que manejar a una velocidad baja, no tan alta, ¿verdad? O dentro de las leyes de lo que es permitido de la velocidad, y esa persona tiene la regla de que no puede llegar tarde y que está atrasado y que tiene que llegar lo antes posible. Es decir, saber que las reglas mías no son las mismas que las de los otros. Tal vez yo tengo la regla de que las personas o que yo debo ser muy honesta, pero las personas, cuando es para mí, pues todo bien, pero si yo pienso, la gente tiene que ser absolutamente muy honesta, tenemos que saber que hay personas que no lo van a hacer. Y bueno, aunque yo valoro y deseo y prefiero que la gente sea muy honesta, es un deseo, una preferencia y algo que probablemente en este caso sí está mucho mejor, pero que no podemos hacer que las otras personas la cumplan. Siempre va a haber gente que
que puede ser deshonesta, que no diga la verdad, que robe o así. Siempre que estamos molestos con alguien o con la vida o por algo, es la misma razón. Es una regla nuestra que se ha quebrado, que se activa. Entonces, siempre cuando decimos, o sea, sentimos que muy desesperados, tenemos una regla ahí. ¿Cuál es esa regla? ¿Qué regla quebró la otra persona? Mía. ¿Qué regla quebró la vida mía? Y tengo que entonces yo de saber que la vida no se rige con mis reglas, ni tengo la varita mágica para que las cosas sean siempre como yo quiero, como son mejor o como son preferibles. Aquí les puse como un dibujito. Hay que hablar sin gritar. Entonces, esto les puse un poquito, me parece un poco irónico que a veces cuando uno tiene una regla y en este caso, tiene la regla de que no grite y se enoja tanto que termina gritando. Entonces es como que a veces las personas podemos llegar a eso, ¿verdad? Si alguien quiebra nuestras reglas, pues la quebramos nosotros también. Y entonces si alguien me roba, yo también le robo, por ejemplo, que sería algo muy mal, porque eso que no nos gusta, entonces a veces terminamos haciéndolo o haciendo cosas peores cuando se rompe la regla nuestra, ¿verdad? Tal vez alguien, qué sé yo, llegó un poco tarde y entonces yo me enojé demasiado y le grité un montón de cosas y bueno, la regla que la persona mía, que la persona incumplió, habla también o dice, los comportamientos son de cada uno es responsable, pero yo tengo que controlar mis emociones, mis conductas y no la de los demás, porque las de los demás no se pueden cambiar, no lo podemos cambiar nosotros. Dice Marco Antonio, si estás acongojado por algo exterior, el dolor no se debe a ese algo, sino a lo que de ello piensas. Por eso tienes el poder de acabarlo en cualquier instante. Entonces, muchas veces estamos enojados es porque estamos pensando en unas ciertas cosas, que la otra persona no debería, que la otra persona debió, que la vida o alguien, ¿verdad? Debería o debió y no se cumplió. Pero tenemos el poder de soltar eso, romper esa cadena y cambiar en nuestra mente esa percepción para tener también una mayor tolerancia cuando las cosas no pasan como yo quiero. ¿Cómo puedo yo desafiar las reglas? Bueno, primero hay que identificar que uno está molesto y entender que la molestia ocurre en el presente. Aunque alguien me haya hecho algo ayer, hace 5 meses, hace 5 años, eso está en el pasado. Pero cada vez que yo estoy molesta o enojada hoy. Quiere decir que yo estoy trayendo eso para un poquito hacer peor mi presente. Y yo tengo que aprender a recordar lo que hemos dicho en todo el curso, ser responsable de mis emociones. No podemos decir, bueno, es que yo estoy demasiado enojada porque tal persona me lastimó, me hirió. No, o sea, eso usted decide en parte con lo que usted piensa, qué tan grande va a ser esa, qué tan intensa, qué tan duradera va a ser esa emoción. Algunas preguntas que nos podemos hacer para tratar de llegar a esto de entender que nosotros tenemos que hacer algo para cambiar esas reglas que ponemos a los otros, pero que no podemos hacer cumplir. ¿Acaso se tiene el poder de evitarlo? Por ejemplo, si yo digo, no me deben de gritar, ¿tengo poder de evitarlo? ¿Es posible hacer cumplir esa regla a otra persona? ¿Sirve de algo escribir una multa por esa ofensa? Esto es porque habíamos hablado en alguna clase de que si hay un policía de tránsito que tiene el carro malo y pasan los carros rápido, rápido, rápido y él escribe multas que no puede entregar. Entonces, ¿sirve de algo escribir una multa por algo, por esa ofensa? Una multa que yo no voy a poder entregar, que solo me va a afectar a mí. Si la molestia es presente, las reglas también lo son. Eso hay que acordarnos. Si nosotros me estamos sintiendo mal hoy, es que todavía tenemos esa regla. La molestia no solo se debe a la situación, sino a la incapacidad de hacerle frente a que algo no salió como yo quería. Y tenemos que tratar de convertir entonces en deseo esa exigencia. Eso es muy importante. Tratar de convertirlo, ok, sí, prefiero que la gente no alce la voz. Lo prefiero, lo deseo, pero también sé que muchas veces la gente no va a actuar así. Confirmar nuestro deseo en desafiar las reglas. O sea, tenemos que decir, bueno,
tenemos que cambiar esa regla porque solo me hace mal a mí. Cambiar nuestro pensamiento y no a la persona. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Si hay una persona que habla durísimo, que grita, que roba, que mata, nosotros nada más tenemos que a veces, digamos, si es una persona cercana, uno puede hablar, pero siempre va a depender de la otra persona cambiar o no. Entonces ahí es donde entra un poco el poner límites, ¿verdad? Si yo sé que hay una persona y yo acepto que sí, yo preferiría que la gente no robe, pero esta persona roba y esa persona toma esas decisiones, yo también con esa realidad puedo decidir mantenerme un poco alejada de esa persona o no contratarla, por ejemplo, para que lleve la caja registradora de mi negocio. Entonces, cambiar nuestros pensamientos y no a la persona. 4, desenmascarar la regla. Tenemos que llegar a la conclusión de cuál es la regla cuando estamos enojados o tenemos el resentimiento que alguien está rompiendo. Nuestro deseo o expectativa la hemos vuelto a veces una exigencia. Entonces, encontrar la exigencia, los demás quebrantan nuestras reglas, en vez de desafiar las reglas, tratamos de hacerlas cumplir. Entonces, los demás no se comportan con nuestras reglas, los demás tienen sus propias reglas y a veces en vez de tratar de cambiar nuestras reglas, tratamos de cambiar a los demás, pero eso es inútil. La gente no va a cambiar porque nosotros queremos que cambie. Podríamos intentar decir cosas que nos molestan, sí, pero eso no es una garantía. ¿Cómo hacemos para identificar las reglas? Bueno, podemos preguntarnos estas cosas. ¿Estoy exigiendo que los demás me traten mejor que ahora? ¿Estoy exigiendo que mi pasado fuese mejor de lo que fue? ¿Estoy exigiendo que mi vida sea más fácil o sea más justa que hasta ahora? Cuando se tiene una regla que no se puede hacer cumplir, se sufre. Entonces, ¿qué tendría que haber sido o ser diferente para sentirme diferente, verdad? Por ejemplo, si yo me estoy súper enojada, ¿qué tendría que haber sido diferente para que yo no esté enojada? Que tal persona me haya mandado un mensaje felicitándome por mi cumpleaños. Entonces, mi regla es, mis amigos me tienen que, o esta persona me tiene que llamar para mi cumpleaños. Así podemos descubrir cuál es la regla que se ha quebrado. Desafiar las reglas. Entonces, el objetivo es deshacerse de la exigencia y volverla a un deseo. O sea, no está mal que uno tenga también ese valor, que es qué bello, qué bonito, es la gente honrada, la gente amable, pero sabiendo que es un deseo que la gente sea así y yo tratar de ser eso que yo también creo, pero no pensar que absolutamente la gente tiene que ser así. Es necio exigir que nuestros deseos sucedan cuando no tenemos el poder para que sea así. Una vez identificada la regla, hay que pensar deliberadamente en cambiarla la exigencia por un deseo. Entonces, en vez de decir, esta persona tiene o yo tengo, yo espero o me gustaría, o sea, hasta en la forma de hablar suena más bonito, ¿verdad? Cuando identificamos que es una regla. Y tratar también de cuestionarlo, ¿verdad? No cambiarlo por cambiarlo. O sea, ¿de qué me sirve mantener esta regla? ¿Me lleva a sufrimiento? ¿Me lleva a algo bueno? ¿Tiene sentido que toda la gente cumpla esa regla? Em, en realidad, la evidencia, ¿qué me dice? La gente está así siempre. Conozco gente que no cumple esa regla. O sea, como cuestionarlo un poco, ¿verdad? Desafiarla antes, ojalá de cambiar. Darse cuenta que se piensa con mayor claridad y se siente mejor cuando se deja de exigir y se empieza a desear. Y también tomamos decisiones mejores, ¿verdad? Porque si ya sabemos, aceptamos que la realidad es como es, pues podemos tomar decisiones más realistas. La razón para perdonar, acordarnos, es el sentimiento de paz que viene de tomar las cosas menos personalmente. También asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros sabemos que una persona roba o que nos robó, a veces nos lo tomamos personalmente, me robó a mí, pero en realidad no tiene que ver tanto con que sea yo, sino con que esa persona tiene ese mal hábito. Esa persona es el hábito de ella, hay que reconocer un poco eso. Entonces es como una cosa que si yo veo un león y el león me ataca y que yo diga, no, es que el león jamás no me puede atacar, si yo soy una defensora de los animales, si yo contribuyo para que estén bien, mando plata para que estén bien en los hábitos naturales que tienen, no importa nada de eso, no importa lo que usted haga por el león. El león tiene esa naturaleza y si tiene la oportunidad la va a atacar. Es así con muchas cosas. Entonces, no tomarnos las ofensas personales, sino entender que la gente se comporta así porque
así ha aprendido, así es su naturaleza, y probablemente las dos, ¿verdad? Una tendencia que tiene así o una enseñanza, unos hábitos que no tienen a veces nada que ver conmigo. Bueno, aquí sintetizados las reglas, vamos los pasos serían reconocer las emociones. Ese es el primer paso. Cuando reconocemos la emoción, si estoy súper deprimida, estoy súper enojada, estoy súper resentida, poner el nombre a la emoción y aceptar que esos sentimientos sobre esos recuerdos que tenemos son del presente. O sea, aunque eso haya pasado 5, 4, 10, como les dije, un año, una década, si yo experimento esto en el presente, es que tengo que responsabilizarme que soy yo la que estoy trayendo eso al presente, porque eso pasó tal vez hace bastante. Recordar que los malos sentimientos se originan al tratar de hacer cumplir las reglas que no se pueden hacer cumplir, ¿verdad? Como que yo diga, esta tiene que ser muy ordenada, pero no tengo ningún control sobre el orden de ella, ahí vamos mal. Este tiene que pagar los préstamos, pero no tengo ningún control sobre el ordenado y lo responsable que él sea con sus deudas, mal. Número 3, reafirmar la intención de cambiar las reglas que no se pueden hacer cumplir. O sea, no, tengo que cambiar ese pensamiento, no a la persona. Identificar la regla. ¿Qué experiencias, cómo las identificamos? Preguntándonos, ¿qué experiencia de la vida que estoy exigiendo, qué experiencias de la vida que estoy exigiendo cambiar están ahora en mi mente? ¿Verdad? Estoy enojada porque estoy pensando que la profesora debería haberme calificado mejor. Estoy enojada porque creo que mi pareja debería haber sido fiel. Estoy enojado porque pienso que mi amigo debió haberme devuelto la plata que le presté. Entonces, identificar la regla. Desear mentalmente, desear mentalmente la exigencia de obtener algo por desear obtenerlo. Entonces, cambiar más bien mentalmente, no es desear, es cambiar mentalmente la exigencia de obtener algo por desear obtenerlo. Entonces, en lugar de tengo que obtenerlo, deseo obtenerlo. O sea, cambiar eso. Y darnos cuenta que cuando hacemos eso, cuando lo creemos en verdad, decimos, ok, me gustaría mucho, pero hay que dejarlo ir. Es un simple deseo, no es una regla de la vida, no puedo hacer que eso suceda, hay que aceptar que la gente no se va a comportar con respecto a lo que es mejor o mis reglas, o las reglas que también son hasta sociales, pero no todos, si las existen es porque hay gente que las incumple también. Entonces nos damos cuenta en el paso 6 de que al desear que algo resulte como uno quiere, sentimos más paz y vamos a pensar con mayor claridad. Cuando cambiamos de la exigencia al deseo. O sea, porque es muy diferente decir, bueno, yo tengo que, mi amiga tiene que llamarme para mi cumpleaños, a que yo diga, bueno, desearía que me llame para mi cumpleaños. Es muy diferente. Y les dejé 2 ejercicios. El ejercicio 1 es que cuando sientan una emoción intensa, pensar en cuál regla suya está quebrantando y anotarla. Y tratar de escribir por lo menos 3 reglas que se han quebrado. ¿Cuándo lo voy a detectar? Si estoy enojada, si estoy ansiosa, si tengo algún rencor, o a veces hasta, o cualquier otra culpa. También quebranté yo mismo una regla mía. Entonces, escribir 3. Y luego el ejercicio práctico 2, escoger una de esas y hacernos estas preguntas. ¿Acaso tengo el poder para cambiar o evitar esto? ¿Es posible hacer cumplir esta regla? ¿Sirve de algo tener esta exigencia? ¿Qué desventaja tiene esta exigencia? ¿Todas las personas se rigen por esta regla? ¿Por qué absolutamente las cosas deben ser así? La realidad, ¿qué me dice? La realidad me dice que esto siempre se cumple. Como contestar esas preguntas y tratar de generar otro pensamiento, ¿verdad? Una vez convencido de cambiar la regla por deseo, cámbiela. Y en vez de decir, tiene que ser así, voy a poner, digamos, la gente no, las personas no me deberían gritar, desearía que las personas no me griten. Pero tengo que aceptar que muchas veces no será así. Entonces, cambiar en la paso, entonces todos nos hacemos esas preguntas y la regla la cambiamos en deseo. Por ejemplo, si
Si alguien se reúne conmigo, tiene que llegar puntual. Desearía que la gente que se reúna conmigo llegue puntual. Si yo pienso, desearía que mi pareja tuviera muchos detalles conmigo, desearía que mi pareja tenga muchos detalles conmigo. Entonces, ese es el punto de cambiar la exigencia por un deseo. Eso es en el ejercicio 2. Y eso sería todo por hoy. Espero que disfruten mucho de la clase y que pongan en práctica los ejercicios.